Hola, muy buenos días a todos. Yo soy Jimena de Conecta Américas. Les doy la bienvenida a uno de nuestros webinars que hacemos a lo largo del año, hoy en especial en conjunto con Uruguay 21. Primero permítanme, contarles que el webinar de hoy se llama Oportunidades en Infraestructura Educativa en Uruguay, porque Uruguay se ha posicionado como un país con fuerte sector de infraestructura estos últimos años y cuenta con muchas oportunidades para hacer negocios y crecer tu empresa en este sector. Este webinar se realiza, como les decía antes, en alianza con Uruguay 21 y buscará mostrarles qué oportunidades presenta el país en el sector de infraestructura educativa para ustedes, para su empresa, así como cuáles son las modalidades contractuales y legales al considerar hacer negocios en este país. Y por último, la agencia también les acercará oportunidades concretas de negocio en Uruguay. Pero antes de presentar a los oradores de hoy, quería también darle la bienvenida a nuestros nuevos usuarios en Conecta Américas. Quizás hoy nos acompaña gente que por primera vez se acerca a esta plataforma. Conecta Américas es una red social empresarial creada en 2014 por el Banco Interamericano de Desarrollo para conectar a las pymes con el mundo, para ayudar a hacer negocios internacionales, con un montón de herramientas que van a poder descubrir dentro de la plataforma. Obviamente, creando un usuario en forma gratuita y libre dentro de conectaamericas.com, así que los invitamos a todos a conectarse a nuestra web y descubrir todas las herramientas que tienen. Conecta Américas realmente es una plataforma virtual y gratuita orientada a las pymes, como les decía, que además no solo fue creada por el Banco Interamericano de Desarrollo, sino que cuenta con socios muy importantes como Google, como DHL, Xeelan, Mastercard y Facebook. Son empresas de primera línea que nos ayudan a brindar descuentos, capacitaciones, acercar, digamos, novedades y todas las últimas tecnologías para las pymes. Así que pueden entrar a la web y descubrir cuáles son, digamos, esas oportunidades. Como ven aquí en pantalla, esta es la home de Conecta Américas. Ahí pueden unirse cargando un perfil como empresario, como emprendedor, como estudiante o como simplemente alguien interesado en conocer estas herramientas digitales. Así que bueno, los invitamos a sumarse a Conecta Américas y bueno, obviamente aprovechar, por ejemplo, estos webinars. Estas capacitaciones, es muy importante que les comente que están grabadas, es decir, ahora en este momento estamos grabando la capacitación y luego podrán acceder a todo el video, a toda la presentación de Uruguay 21 dentro de nuestra Academia de Conecta Américas. Pueden ver ahí en pantalla que la Academia tiene tantos cursos en líneas como webinars, artículos, guías, historias de casos de éxito, y todo esto es también libre y gratuito. Simplemente tienen que armar el usuario. Los cursos en línea son autoestudio, ustedes pueden ir siguiendo las capacitaciones a medida que van avanzando en cada una de las unidades. Ahora sí, permítanme también recordarles que todas estas novedades de los webinars, de los eventos que hacemos presenciales, los van a poder acceder y van a poder tener información a través de nuestras redes sociales. Así que los invitamos a también seguirnos allí, agéndense, digamos, todas nuestras vías de comunicación. Y ahora sí me gustaría presentar a nuestros expositores de hoy. Muy bienvenidos a Juan y a Mario. Ellos son parte de Uruguay 21, la agencia de promoción de Uruguay, por supuesto. Juan es licenciado en Economía en la Universidad de la República del Uruguay, posgrado en Dirección Financiera en el IAE Argentina y en Gestión de Proyectos, Cooperación y Comercio en distintos países. A la vez, Project Manager del Departamento de Promoción de Inversiones Extranjeras en Uruguay, responsable del área de infraestructura, energía, logística desde el año 2012 y especialista en proyectos realizados bajo la modalidad de PPT. También nos acompaña hoy Mario Corrales, que se desempeña como director sectorial de infraestructura de la Administración Nacional de Educación Pública en Uruguay, ANEP. Se especializó en áreas como diseño, medio ambiente, arquitectura, accesibilidad de las personas al medio físico y habilitación de bomberos. Muy interesante. Así que realmente les extiendo un afectuoso agradecimiento a ambos por
realmente dar su tiempo hoy en esta capacitación. Seguramente nos van a compartir su experiencia, sus lecciones aprendidas, y para nosotros es muy importante que puedan dedicar su tiempo en este tema tan interesante. Así que yo les doy la bienvenida, pero antes de que ellos comiencen con su presentación, les recuerdo una vez más que el webinar lo estamos grabando y que además a lo largo de la presentación de Juan y de Mario me van a poder enviar sus preguntas y sus consultas en el chat que tenemos aquí debajo. Aquí a la derecha tenemos un panel de preguntas y respuestas, me pueden escribir directamente a mí y entonces al final de la presentación trataremos de que todas las dudas puedan ser contestadas por Juan y por Mario, así que muchísimas gracias nuevamente a Uruguay 21 por acompañarnos en este webinar de Conecta Américas. Ahora sí, les voy a pasar la palabra a ellos, agradezco a todos hoy por conectarse y nos hablamos más tarde. Bueno, buenos días a todos. Gracias en particular a Conecta Américas y al BID y en particular a todos los que han aceptado participar de estos minutos con nosotros. Y diría para dos cosas. Por una parte, compartir la experiencia de por qué Uruguay es un país particularmente interesante para hacer inversión en infraestructura. Y por otro lado, que es lo que va a hablar Mario Corrales, como responsable de toda el área de infraestructura de educación en Uruguay, todo lo que tiene que ver con los proyectos y los que ustedes podrían participar en Uruguay. Empezar diciendo, cuando hablamos de Uruguay y nosotros pensamos en los extranjeros, en los socios, los países y empresas socias en el exterior, lo miramos desde el foco, digamos, de que para Uruguay es de mucho interés que participen empresas extranjeras en el proceso licitatorio. Y en este caso nosotros hacemos poco, en este caso, en que hemos construido un país confiable en lo que tiene que ver con el marco económico, institucional y social, y por otro lado hemos generado una serie de facilidad para los negocios que vamos a detallar. Una de las cuestiones que vemos ahí en la próxima slide tiene que ver con cómo nos ven las agencias internacionales en los últimos años. Y ahí, más allá, esto no se trata de un campeonato, simplemente Uruguay se ubica en los primeros lugares desde la lógica y la visión de las agencias internacionales, en primero, segundo o tercero en los primeros lugares en términos de baja corrupción, muy importante en los temas de infraestructura, en índice de Estado de Derecho, en el respeto de la regla de juego, y en el índice de gobernanza, entre otros, como ustedes ven por ahí. Esto hizo que también tiene que ver con antecedentes que interesan los aspectos de ver la perspectiva que Uruguay ha tenido en lo que ustedes ven en la gráfica de arriba, un desempeño muy importante en lo que tiene que ver con la relación de inversión extranjera directa y el producto. En promedios que han logrado superar los promedios de América Latina, que ya han sido buenos, como en general, digamos, se sabe. ¿Cómo se distribuye este proceso de inversión extranjera directa? Bueno, en realidad, si ustedes ven por allí abajo a la izquierda, ven que de los países de América Latina, bueno, incluido algunos países de habla hispana, bueno, en el caso de España, pero ahí vemos Argentina, Brasil, España, Panamá, y otros países de América Latina, Chile en particular, y otros países han estado empezando a participar desde hace unos cuantos años en la inversión extranjera en Uruguay. ¿Cómo se distribuye? Bueno, hay una equidistribución en distintos sectores, no ha sido para un sector, sino para muy diversos sectores, ha estado muy diversificado, y en particular, no aparece estrictamente allí el porcentaje, pero en los últimos números que nosotros tenemos registrado, más o menos entre el 25 y el 30% de la inversión ha ido destinada a infraestructura. Una cuestión que nosotros consideramos importante es que, y muy importante, es que después, algunos de ustedes recordarán, algunos más jóvenes, otros menos, pero quizás muchos de ustedes recordarán las crisis que hemos tenido en la región, en particular provenientes de Brasil a fines de los 90 y de Argentina a principios de los 2000.
estas crisis importantes, institucionales, económicas, financieras, bancarias, etcétera, nos determinaron un impacto importante, tanto en términos de pérdida de grado de inversión a los otros países y a nosotros también, tanto como pérdida de mercado. Pero a partir de eso Uruguay cambió su estrategia. Mantiene una fuerte impronta de integración con los países de la región, obviamente Mercosur, pero también con el resto, con Chile, con México, etcétera, pero al mismo tiempo determinó una diversificación de mercados. Y a partir de allí empezó a recorrer ese camino de desacoplamiento, de que las crisis de la región no nos impacten de esa manera. Y de esta forma, digamos, Uruguay siguió el camino marcado por la historia de desarrollo como hub logístico, que lo es, y hemos llegado a una diversificación de exportando, pasando de 100 a 160 mercados de destino. Si ustedes miran la gráfica, ustedes ven una equidistribución. 30% hoy de nuestro mercado de destino es Asia, 30% en la región y el 30% restante va entre América del Norte y Europa. Muy distinto de lo que era la situación previa a crisis de la que mencionaba, donde más del 50% de las exportaciones iban a nuestros vecinos Argentina y Brasil. Esto llevó este desacoplamiento de Uruguay y este fortalecimiento institucional, económico, etcétera, lleva a que Uruguay mantuvo tasa de crecimiento entre 3 y 4% y 7 u 8% a lo largo de los últimos 10 o 15 años. Si miramos en la gráfica, la comparación nos ubica en buenos lugares, los primeros lugares, en este caso en el segundo lugar de América Latina, en lo que tiene que ver con las tasas de crecimiento sostenido. El impacto con una tasa de crecimiento de aproximadamente un 5%, en una tasa, digamos, sinceramente y sosteniblemente, digamos, más alta que el resto. Esto a pesar de las crisis que hemos recibido y el impacto que recibió todo el mundo, y nosotros de la región y Uruguay también, del impacto de la crisis en Estados Unidos 2008-2009, de la crisis europea 2011-2012 y de la crisis que tuvieron los países vecinos Argentina, Brasil y otros países en 2013, 2014, 2015 y 2016 sobre todo, con una pequeña recuperación en 2017. Para el resto de los países, Uruguay, a pesar de todo eso, siguió creciendo. ¿Qué le sumó a esto? Le sumó generar un marco de facilidad para los negocios. Históricamente Uruguay tuvo esta facilidad, es un país pequeño pero muy integrado, un país con un territorio en términos europeos no tan pequeño, con una cantidad de población igual a la cantidad de turistas, o sea que en términos de vocación, un país orientado al exterior, un país que desde su historia y la disputa por el territorio lo hicieron un país interesante por la característica geopolítica de distribución y posibilidades de hub logístico, y lo que hizo fue desarrollar algunas características como por ejemplo no discriminar entre los inversores extranjeros y locales, no exigir ningún tipo de restricción para limitantes de capital para inversores extranjeros, no exigir contrapartes, sí, muchas veces las empresas lo requieren, pero simplemente por una cuestión de buena práctica. Y por otro lado, marcar dos cuestiones, libre movilidad de capitales y libre movilidad en lo que tiene que ver con el mercado de monedas. Por último, un sistema simple, nacional, de todo el territorio, de 4 impuestos, que a su vez se agrega con un sistema de incentivos a la inversión extranjera, donde llega al 100% de exoneración, dependiendo, digamos, de algunos factores objetivos, del 20 al 100% en el caso del impuesto a la renta de las empresas, pero el resto llega hasta el 100% del impuesto a patrimonio, del impuesto a las importaciones y el IVA. Simplemente reforzando esto que decíamos, de aquella crisis que nosotros vivíamos, y yendo ya directamente a lo que tiene que ver con la inversión en infraestructura, un aspecto muy importante. Uruguay ha fortalecido muchísimo el mercado financiero y el mercado de fondos, la parte de bancos y las condiciones de crédito y en los costos de crédito. ¿Por qué? Después de aquellas crisis que mencionábamos en los 90 y los 2000, Uruguay por un lado trata de desacoplarse de la región y trata de fortalecer la parte institucional, económica y financiera. A partir de eso, las agencias internacionales, hoy 5 de las principales agencias internacionales
dan a Uruguay el grado de inversión. En el Mercosur es el único país que tiene el grado de inversión. Esto implica que pagamos muy pocos puntos porcentuales por arriba de la tasa sin riesgo que paga Estados Unidos, con lo cual las empresas que invierten en infraestructura y los fondos de inversión y los financiadores para el proyecto de infraestructura logran acceder para Uruguay a niveles de tasa de interés y condiciones muy favorables. Dentro del marco conceptual que tiene que ver con la infraestructura, a Uruguay le importan dos cosas, o dos o tres cosas principalísimamente. Una, la prosperidad y el crecimiento, pero al mismo tiempo la distribución y la integración. La distribución del ingreso medida por el índice de Gini, como medimos allí. Uruguay se ubica en el lugar más alto de ingreso per cápita de la región, pero a su vez en el lugar más alto de distribución del ingreso. Porque para Uruguay, digamos, los aspectos de integración de la población dentro, digamos, de un territorio con buena distribución del ingreso y con prosperidad es clave. Para eso, uno de los factores importantes es la definición de algunas áreas estratégicas. Entonces, por el lado de la izquierda, ahí vemos, y ya estamos terminando, vamos concluyendo, por un lado Uruguay ha definido en los últimos años factores económicos que determinan un reforzamiento de su infraestructura que tiene que ver con su fuerte crecimiento económico, fuerte crecimiento de las exportaciones y el desarrollo de un hub regional que ahora es una realidad muy importante, a través de la infraestructura física, pero a través de la parte también institucional y las normas legales. Y por otro lado, las definiciones de política, que tienen que ver con el desarrollo económico, pero inclusivo y sustentable, y tiene que ver con el desarrollo de las personas dentro de ese marco de prosperidad. Y a su vez agregar el componente de que Uruguay se ha asociado últimamente, sobre todo en el tema de energía, con una gran transformación de la matriz energética en el área, digamos, de los recursos renovables, y por eso, en el pipeline de proyectos, en el listado de prioridades del proyecto para estos años, que culminaría en el 2019 y que se reforzaría, digamos, para los años siguientes, tiene que ver con esa estructura que ustedes ven allí, de infraestructura, por un total de 12.500 millones, sumando a 1.500 millones de dólares más. Estamos hablando de aproximadamente 14.000 y 15.000 millones de dólares que Uruguay ya está invirtiendo. Ha ejecutado la gran parte, digamos, de esa inversión y le queda aproximadamente un tercio de esa inversión en energía, en la infraestructura social, en vivienda, en agua, en puertos, en sistemas ferroviarios, en vialidad y obviamente en el tema que nos enfoca ahora, que es el tema de educación, que va a hablar Mario Corrales. ¿Cómo lo hizo, entre otras cosas, para ejecutar este plan? Lo hizo en 2/3 partes, lo va a hacer con los mecanismos tradicionales. Pero una tercera parte, y es lo que aparece ahí, Uruguay en el 2011, y en el 2011 aprueba una ley de participación público-privada, y los decretos reglamentarios en el 2012, inspirado en la legislación europea, en base a las buenas prácticas, que incluyó todo prácticamente de la infraestructura que estaba definida en la estrategia del país, que era infraestructura social, infraestructura económica para ese hub logístico que es Uruguay, la parte de las prisiones incluido, y después otro tipo de infraestructura como la parte de ferrocarril, infraestructura energética, etc. Decir por último que la otra parte vamos a agregar dos cosas más. Una, que Uruguay un tercio, como decíamos, lo va a hacer a través de la ley de participación público-privada, y de hecho parte de lo que nos vamos a referir ahora en la parte educativa tiene que ver con eso, pero a su vez tiene otras modalidades en las cuales se puede tanto seguir las iniciativas públicas, pero también las posibilidades de acometer iniciativas privadas que están funcionando ya en Uruguay y también en la región, y eso incluye la concesión de obra pública tradicional, que tiene mucha tradición en Uruguay, la iniciativa privada, como estamos comentando, los fideicomisos y otros mecanismos como el Power Purchase Agreement, que se usó mucho para la parte de energía, y el leasing y otras alternativas. Y finalmente decir que, y algo que va a reforzar Mario ahora, es que en Uruguay, al haber fortalecido todo el tema institucional, financiero, económico, y tener disponibilidad de financiamiento por la solidez y el grado de inversión, tenemos bajas tasas de interés para los financiadores y una gran capacidad de cofinanciar, con lo cual el inversor no tiene que financiar la mayor parte de la inversión, sino el equity. La inversión que tiene que hacer es la parte minoritaria, porque el resto son
fondos de pensiones, fondos de inversión, bancos multilaterales, etcétera, que Uruguay lo ha constituido en los últimos años. Gracias a todos. Bueno, buenos días. Un saludo a Conecta América y al BID por permitirnos presentar la propuesta de infraestructura educativa. Básicamente nosotros vamos a hacer un poquito de historia de cómo se llegó a la PPP y explicarles a ustedes en qué consiste esta inversión y los llamados que están abiertos en el Uruguay. Un poco de historia, el Uruguay consta con una planta de 3.000 edificios. Esos 3.000 edificios abarcan ciclo básico, secundario, primario y escuelas técnicas y formación docente. Nosotros básicamente lo que se hizo para tener un plan serio fue hacer una evaluación general de la ANEP, donde usamos nuevas herramientas. En este momento no se planteó primero hacer PPP o obra tradicional, sino lo que se puso en juego es tener un diagnóstico del país en materia educativa y en materia edilicia para saber qué cursos se pueden cubrir. Las herramientas nuevas que se plantearon fueron la georreferenciación, el relevamiento edilicio, el ranking, de los cuales se hizo un ordenamiento de centros educativos y se llegó a lograr un plan de horas de 427 horas totales. Siguiente. A partir de eso, nosotros como línea base de gobierno podíamos cubrir una demanda de 270 centros, a los cuales quedaba una franja importante de obras sin cubrir. A partir de esas obras sin cubrir, el país optó por manejar una nueva herramienta que era la PPP, que es APP en otros lados, donde una de las bases era ver qué menor cantidad de riesgo podíamos cubrir con la PPP en el Uruguay, y se separó obra nueva básicamente para hacer obras de PPP. Por lo tanto, lo que aparece en el slide es la necesidad, un estudio concreto de un plan de obras, que es la primera vez que hay en el país, en la parte educativa, la posibilidad de la disponibilidad de cubrir solamente el 60% con recursos propios, y el 40% restante es la construcción de obras de PPP. Si nos ponemos a evaluar, básicamente nosotros por año nosotros podemos cubrir un total de 12 obras nuevas, además de las ampliaciones y mantenimientos que hacemos de nuestros centros, y con esta nueva herramienta pretendemos llegar a 158 centros en 3 años. El siguiente. Nosotros como elemento normativo, ya lo dijo Juan, tenemos una ley 18.786 del 2011. A partir de eso surgieron proyectos de PPP vendría a ser rutas y cárceles, y nosotros nos plegamos un poquito después a estos proyectos. En una primera instancia teníamos 165 centros con la administración pública, la ANEP, y 40 centros de INAU, que es Instituto de Niños y Adolescentes. ¿Sí? ¿Qué consiste el llamado PPP? El llamado PPP consiste en el diseño, financiación, construcción y operación, en los cuales la operación básicamente tenemos el mantenimiento, la seguridad y la limpieza del centro. ¿Sí? Los objetivos básicamente están marcados por una propuesta política del país, donde pretende extender los niños de 3 años y cubrir nuevas demandas educativas, que serían educación secundaria y UTU, de ciclo básico, que sería primero, segundo y tercero, así como también fortalecer, como dice en el slide, las políticas educativas de tiempo completo, es decir, que el niño permanezca más horas en el centro educativo, por lo cual necesitamos nuevos centros para adquirirlo, los cuales en los proyectos lo que se le adjunta serían básicamente comedor-cocina para poder tenerlo 8 horas dentro del mismo. Así como también en la apuesta tecnológica de los centros educativos de UTU. Los factores que nosotros vamos a tener en cuenta en estos llamados, vamos a definir genéricamente índices térmicos, acústicos, de iluminación, resistencia de fuego, y vamos a tener en cuenta los puntos de vista legal y financiero para que ustedes lo puedan ver. Al final de la presentación, nosotros vamos a dar los links, donde ustedes pueden ver los llamados que ya están adjudicados y pueden por lo menos ir estudiando
el último llamado, que es el que le vamos a ofrecer ahora para que ustedes vengan a trabajar con nosotros. Siguiente. ¿Cómo se plantea monitorear la construcción? Básicamente en un supervisor de contrato, visitas aleatorias. Nosotros tenemos 19 departamentos en los cuales tenemos arquitectos residentes y vamos a hacer un seguimiento de todos estos proyectos. Esto lo marcamos porque nos interesa que ustedes se den cuenta que nosotros acá compramos un servicio, no un edificio. Nosotros el tiempo de construcción y operación es 2 años de construcción, 20 años de operación, y está claro que nosotros queremos, como decía abajo, la forma de pago va a ser por disponibilidad. Es decir, el edificio disponible, nosotros ejecutamos el pago. Siguiente. Nosotros, por suerte, tuvimos un buen resultado en los primeros 3 llamados. Como ustedes pueden ver ahí, el primer llamado de una inversión de 48 millones de dólares. Se lograron licitar 44 jardines de infantes, 15 centros de atención y a la infancia, y ahora estamos en la parte de financiación. Pretendemos nosotros empezar a construir estos centros a partir de finales de año y principio del año que viene. El segundo llamado, una inversión mayor, cerca de 80 millones de dólares, habla de 23 escuelas, de 6 y 9 aulas, 10 polideportivos con uso educativo y en tiempos libres con la comunidad, lo cual es una impronta que le da mayor valor por dinero a estos centros, más 9 polos tecnológicos de lo que ya hablamos. Esto se encuentra también en el estudio financiero de la empresa y pretendemos empezar a construir estos centros, ya que ya tenemos la adjudicación, igual que el primero, a partir de mayo y junio del año que viene. El tercer llamado, que es una inversión de 41 millones de dólares, son 27 centros de infancia y 15 escuelas. Está en el estudio de los proyectos en este momento, en la apertura de sobres, lo cual estamos demostrando que tenemos una capacidad de rápida respuesta, y el año que viene la intención nuestra es tener todos estos edificios en obra. Siguiente. Acá es un resumen. El primer llamado está en la adjudicación provisional, firma de contrato en noviembre de 2018. El segundo llamado, también adjudicación provisional, firma de contrato de diciembre de 2018. Y el tercero es el estudio de ofertas y firma de contrato en marzo de 2019. Siguiente. Esto lo voy a explicar rápido, lo pueden ver en los layers. Lo que tratamos de hacer es tener la responsabilidad de la parte pública, qué riesgos puede absorber el público y qué riesgo puede absorber mejor el privado. Simplemente lo que hacemos acá es el punteo de que en la parte pública los riesgos de inicio de obra, como los riesgos de cambio de alcance de proyectos, definición de disponibilidad de terrenos, existencia de riesgos arqueológicos, disputas laborales o huelgas en la parte de operación, ocupaciones del centro, mal uso, hurto, el público es el que asume este riesgo. Los cuales nosotros lo que le queremos avisar a ustedes es que nosotros ya hicimos una recorrida, más allá que el privado tiene que hacerse cargo del permiso de construcción. Nosotros ya disponemos de todos los terrenos y tenemos la ventana en cada intendencia, municipio, para que cuando venga el privado simplemente lo que tenga que hacer es presentar el proyecto ejecutivo y ya tener laudado todo el tema de ocupación de suelo y riesgo. Eso quiere decir que va a poder tener una rápida respuesta del municipio a la propuesta de constructiva. Siguiente. El privado, en cambio, nosotros lo que le damos es el riesgo de ejecutivo, que es la responsabilidad del contratista, el riesgo de construcción, el riesgo de disponibilidad, la no obtención de financiamiento, dado que él va a tener que buscar la financiación, los daños ambientales generados por consecuencia de ejecución del proyecto y los daños de hurtos ocurridos fuera del horario de trabajo, de acuerdo a los pliegos que están ya colgados. Siguiente. Ahora es lo que estamos acá para mostrarles esto. El cuarto llamado se colgó hace un mes y la intención es que ustedes vengan a participar y vamos a dejar el link y vamos a ver nuestros contactos para que pueda hacer consultas. Este llamado ya está abierto, licitación pública 7 de 2018. Siguiente. Lo que vamos a proponer en el llamado, cuarto llamado PPP, básicamente de centros de segundo ciclo, tanto de secundario como técnico. Va a ser exactamente lo mismo que los anteriores: diseño, financiación, construcción y operación. Siguiente. El 80% de los fondos de inversión
pueden ser fondos de inversión privados, provisionales, banca privada. Se estima una inversión inicial de 129 millones de dólares y la forma de pago es por disponibilidad. Siguiente. La construcción, estamos hablando de 42 liceos y 16 escuelas técnicas. Estos centros, ahora después les vamos a mostrar las tipologías, van a variar de dos tipologías que van a usarse en los dos tipos de consejos, de secundaria como técnica, a los cuales unos centros van a ser de 1.300 metros cuadrados, que apunta básicamente al tiempo completo, con comedor, cocina, y va a haber otros centros de lo que nosotros vamos a tratar de hacer es sustituir a aquellos centros educativos que están en mal uso, mal mantenimiento, o que queremos crecer. Por lo tanto, van a haber dos tipologías con dos consejos distintos. Siguiente. La operación, lo que estamos acá mostrándole rápidamente, es en lo que consiste. Reparación de daños ocasionados a los bienes del contrato, la limpieza diaria, proveer y reponer el equipamiento y el mantenimiento reactivo y no recreativo del centro. ¿Sí? El contratista deberá solucionar las fallas que surjan, dado que esto va asociado a multas por el incumplimiento de las mismas. Siguiente. Lo que le demostramos acá es la propuesta nuestra, dado que se colgó el llamado en abril del 2018, la presentación de ofertas hasta el momento se pretende hacerlo en septiembre de 2018, a no ser que exista una posibilidad de empresas que recién se están presentando y que necesitan algo más de tiempo, se lo va a evaluar. Apertura de sobre económico se pretende hacer en octubre de 2018, la adjudicación provisional en diciembre de 2018 y la firma del contrato, si todo va bien, julio de 2018. Siguiente. Estas son las páginas que están en la presentación para que ustedes sepan de los llamados anteriores cuáles fueron los resultados y qué es lo que se le pidió y qué resultados obtuvimos de los mismos. Siguiente. En diseño y tipología, lo que vamos a hacer rápidamente para mostrarles a ustedes, primero un centro educativo de ciclo básico de 1.300 metros cuadrados. Estos centros ya están construidos en nuestro país, por lo tanto se pueden hacer visitas a estos lugares, ver el detalle y la definición de lo que nosotros estamos pidiendo. Comedor cocina, que es apunta básicamente al tiempo completo. Siguiente. Esto es lo que estamos hablando del programa arquitectónico. Rápidamente, estamos hablando de 7 aulas, con espacio ciencia y tecnología. Ustedes lo van a ver, van a tener la parte de gestión, de dirección, administración, adscripción, servicios higiénicos. Esta tipología nosotros la vamos a dar para que ustedes hagan la propuesta económica y le vamos a dar libertad de acción para la tecnología que quieran aplicar a estos centros. Obviamente esa tecnología va a tener que tener una aprobación en la TIR, de que el sistema constructivo es viable. Siguiente. La imagen de la axonométrica que le estamos mostrando ahí a ustedes es el centro, donde básicamente lo que queremos nosotros es empezar a dar una nueva forma de uso del centro, donde los corredores ya van a empezar a participar en la parte educativa, donde nosotros ya no hay un espacio biblioteca, sino que vamos a tener gradas, vamos a tener anaqueles en los corredores para que los chicos se sientan más libres y puedan moverse y usar ese espacio como propio. Y ya no es el corredor aquel donde el ducto, donde simplemente servía para circular. También la propuesta, y lo van a ver si vienen al país, en este momento yo le puse algo como que el comedor y cocina están separados, pero en la propuesta que aparece en los proyectos es un edificio único donde los terrenos ya están laudados y también va a estar laudado el tema de la ocupación de suelo. Siguiente. Estas son imágenes, voy a pedir que me las pase rápido, de qué es lo que queremos nosotros que se proyecten y se construyan, teniendo, ustedes ven ahí la intención de que el chiquilín se apropie de todos los espacios de edificio. Siguiente. La otra tipología es los edificios de 2.100 metros. Esto ya es un edificio de 2 niveles. Lo que les vamos a mostrar ahora es una imagen. Básicamente estos 2 niveles lo que hace es sustituir los centros que están en mal estado. Y para que les quede un dato claro a ustedes, del 50% de los centros que nosotros vamos a construir son para sustituir a aquellos que están en mala construcción. Estamos hablando de 12 aulas y este va a estar construido en 2 niveles. El estudio de los proyectos ya sabemos y la tipología ya va a estar incluida porque nosotros le vamos a dar
la ubicación en el predio del centro, y le vamos a dar la posibilidad de que, dado el sistema constructivo, tengan una movilidad de 10% en el tema de las dimensiones, pero van a tener que mantener el área real para poder cumplir con el metro cuadrado por alumno. Siguiente. Básicamente acá lo que estamos hablando es lo mismo, habla de la cantidad de aulas, laboratorios, la zona de biblioteca, espacio de intercambio, cantinas, servicios higiénicos, etc. Siguiente. Y lo que le mostramos ahora, básicamente, son imágenes de nuestros centros educativos, de los cuales parece que fueran 2 centros, pero como ven ustedes ahí, está unido uno y va a depender de la tipología o el sistema constructivo que ustedes vayan a definir. Siguiente. Desafíos y lecciones, esto es algo que nosotros les dejamos para que ustedes lo lean. Los invitamos, estamos deseosos que venga gente a invertir en Uruguay. Ya vieron que somos, como explicó Juan, somos un país confiable. Tenemos una propuesta grande, los 3 primeros llamados ya fueron ejecutados, se presentaron consorcios nacionales y consorcios asociados con extranjeros, españoles, y estamos esperándolos con mucha ansia, que se puedan presentar, que nos puedan consultar, y muchísimas gracias por los minutos que nos dieron a nosotros. Hola Mario, hola Juan, muchísimas gracias. Creo que han podido mostrar, digamos, todo el ABC de esta temática y tengo algunas preguntas para ustedes. Recién me estaban preguntando aquí sobre particularmente el llamado número 4, ¿cuáles van a ser los mecanismos de participación que tienen previstos, los pliegos de licitación, o sea, cuáles son, digamos, todas estas cosas a las cuales habrá que estar atentos y dónde pueden tal vez encontrar esta información? Sí, mirá, las páginas que nosotros les pusimos en la presentación ya están colgadas y están los llamados prontos, es decir que podrían ellos perfectamente entrar al link y en este link están los colgados y aparece todo lo que se pide. De igual manera yo les puedo pasar mi correo personal, mcorrales@anet.edu.ui y una sola, mariocorrales@anet.edu.ui, y ahí nosotros le pasamos toda la información, tanto financiera, económica como legal, para que le podamos responder de forma inmediata. ¿Está bien? De acuerdo, buenísimo. Justamente a propósito de este tema, digamos, ¿cuáles son los países que pueden participar? Ustedes reciben, digamos, interesados de distintas partes, de distinto tipo de fondo de inversión, un poquito cómo podemos tipificar el tipo de público que se acerca a estos llamados. Sí, mirá, la experiencia nuestra, te digo, de los llamados anteriores, ha venido gente de Chile a solicitar información, ha venido gente de Perú, se han presentado con empresas españolas asociadas con empresas uruguayas que han presentado propuestas y ellos tienen posibilidades además de asociarse, existen formas de financiación que la estamos haciendo a través del BID y a través de la CAFAN, de la CAF, donde hacen asesoramientos ellos y les muestran la forma que pueden ellos empezar a presentar la información financiera, ¿no? Básicamente porque esto es un negocio financiero. Nosotros lo que podemos hacer es que ustedes me mandan a mi correo, hablo con la parte de nuestros economistas y les hago llegar toda la información que precisen. ¿Está bien? De acuerdo, pueden tal vez aquí en el chat que tenemos para todos los asistentes poner el mail mientras tanto. También otra pregunta que me parece... ¿Perdón? Sí, perdón. No, te iba a aclarar, complementar lo que decía Mario en este sentido. Para que quede claro, en el formato de PPP, que digamos, como dijimos, está inspirado, digamos, en la legislación europea, y que muchos países, casi todos, muchos países de América Latina lo están aplicando, así que se conoce. En realidad, los que son actores, los que participan, son tanto las empresas constructoras como los promotores, como las empresas de ingeniería, pero también aparecen otros actores que son los financiadores. Y así como decía Mario, aparece
la Corporación Andina de Fomento, como el BID, como el Banco Mundial, que también financian, también hay actores que son que aportan el equity, que aportan, digamos, la financiación y el riesgo. La ventaja que tiene Uruguay, decíamos hoy, es que independientemente de participar como actores en los consorcios para presentarse en una primera instancia, pueden participar en el cierre financiero de los proyectos, aunque no estén participando en el consorcio. O sea que pueden participar en las dos instancias desde el principio, participando en el consorcio para financiar o financiar después con equity o con financiamiento. De acuerdo. Bueno, ahí vi que está el mail, perfecto para todos los que quieran apuntarlo y hacer alguna otra consulta particular. Por otro lado, es importante también, si quieren aclarar un poco las distintas opciones, o es decir, distintas instituciones que ustedes manejan ahí en el Uruguay. Me preguntaban aquí a qué se refieren con polos tecnológicos, y también aclarar que, por ejemplo, un liceo, en el caso de Uruguay, vendría a ser como un secundario en Argentina, ¿no? Tal vez para hacer esas diferenciaciones y tener toda la gama de opciones. Exacto. Algo más que te quiero aclarar es que el sistema político uruguayo, el Parlamento Nacional, aprobó por unanimidad la propuesta de la PPP. Es decir, que eso tiene un aval fuerte, importante para la gente que viene de afuera, que se dé cuenta que el Uruguay es un país sólido políticamente y que esto está apoyado por todos los sectores. Con respecto a las tipologías, lo del polo tecnológico, estamos hablando de 3 edificios. La sumatoria de ellos son 2.100 metros cuadrados. Cada uno de ellos tiene una función diferente. Un edificio es un aulario, otro edificio es un auditorio y otro edificio son talleres. Si ustedes entran al link que yo les mandé o me piden las tipologías, nosotros se las podemos hacer llegar. En el link, nosotros tenemos compras estatales también, que podrían entrar al link de compras estatales, ANEP, y en ese link entran todos los llamados. Los llamados de los polos ya fue realizado. Los llamados de las escuelas y los jardines ya fue realizado y ya se está adjudicando. Los que nos queda abierto, que es la inversión más grande, es la de los secundarios, como tú decís, que son los liceos y escuelas técnicas, como decimos nosotros. Perfecto, gracias. Entiendo que esto obviamente se da en distintas partes del país. ¿Hasta cuándo hay tiempo para este cuarto llamado y cada cuánto hacen siguientes llamados? Es otra de las preguntas. Bien, el cuarto llamado, para que me voy a fijar en la fecha. 19 de septiembre es el que estaba marcado ahí. ¿Está bien? Es el 19 de septiembre, pero nosotros tenemos la posibilidad de este llamado muy grande económicamente y nos dimos, no en los otros, en los anteriores, pero la posibilidad de poder extender un poco el plazo, porque indudablemente con los 3 primeros llamados que hicimos, como que el mercado uruguayo financiero, estaríamos llegando casi el tope nuestro. Por eso es que nosotros estamos haciéndolo público al resto del mundo, para que nos vengan a apoyar en este crecimiento. Buenísimo. Creo que es importante también, si quieren mencionar, cuáles son los beneficios, ¿no? Para quienes vienen a invertir, por qué creen que cómo los convencemos, ¿no es cierto?, de que van a recibir rédito, que va a ser algo que va a rendir sus frutos. Bueno, decíamos, hacemos un repaso de lo que comentábamos hace un rato. En realidad Uruguay lo primero que ofrece para una inversión en infraestructura es el marco de seguridad jurídica institucional, la seguridad en la regla de juego y también en las condiciones de financiamiento. Decíamos dos aspectos. Por un lado, las condiciones de crédito, tanto en tasa de interés como condiciones, están en esa situación porque Uruguay tiene grado de inversión. Es decir, Uruguay paga muy poco interés por encima, estoy hablando 1 o 2 puntos por encima de la tasa que se paga en Estados Unidos por títulos sin riesgo. Con lo cual el acceso al interés, al acceso al crédito es con bajo interés y buenas condiciones de crédito. O sea, segundo, más allá del marco, las condiciones de financiamiento son accesibles. La tercera sería que hay un montón de instituciones de financiamiento complementarias. O sea, como decíamos, el inversor puede, dentro de su canasta de riesgo, si está invirtiendo en América Latina,
si es una empresa, digamos, argentina, brasilera, de España, etcétera, puede invertir parte de su canasta en América Latina y una parte de riesgo en Uruguay en estos proyectos. No tiene que invertir el 100%, ni el 80%, ni el 40%, puede invertir mucho menos. Decía Mario, nosotros adelantábamos, puede ir incluso hasta el 20%, con lo cual está apalancándose con todo el soporte de instituciones financieras y fondos de inversión que tiene Uruguay, entre ellos los fondos de pensión, y puede con una pequeña inversión hacer una inversión con muy poco riesgo en un país que además, y ahora lo complementamos, decíamos, Uruguay da todas las garantías, por eso lo construyó con muchos años, de facilidad en los negocios. Y eso lo marcábamos en el sentido de que nosotros no discriminamos por el inversor extranjero, tenemos libre movilidad de capitales y dividendos, tenemos libre circulación de monedas y tenemos un sistema simple de impositivo. Quiere decir que los impuestos son a nivel nacional, salvo estrictamente, digamos, unos impuestos municipales que es justamente lo normal que existe en todo el mundo, pero no existen impuestos a nivel de los departamentos. Entonces son 4 impuestos básicos que hablábamos: el impuesto a la renta, el impuesto al patrimonio, el impuesto al impuesto y el IVA, con los cuales en el sistema uruguayo tenés hasta el 100% de exoneración de estos impuestos. Para ver en concreto, en este caso, cuánto sería la exoneración, capaz que sería bueno que sí, digamos, le diéramos el link nuestro para poder nosotros aproximarnos exactamente cuánto sería la exoneración en los casos que estuviéramos hablando en concreto de empresas que se quisieran presentar. Entonces, un dato más para agregar, Juan. Los llamados que ya fueron adjudicados, como estos nuevos, el estudio del pago por disponibilidad lo hace el Ministerio de Economía y Finanzas. En la experiencia nuestra, es decir, que ya tenemos un tope que pone el gobierno que va a pagar a las empresas para que ellos sepan y hagan sus números a ver si es un negocio que les sirve o no. En la experiencia nuestra, con los primeros llamados, en el primer llamado, el tope que puso el MES para estos pagos por disponibilidad por centro, las ofertas fueron un 10% más baratas que la propuesta del MES. Y en el segundo llamado, casi un 20% más barato del precio de PPD que puso el MES, el Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, que ellos ya tienen un número para poder manejar si es viable o no la propuesta del llamado nuestro. Nuestra experiencia, Jimena, nos indica que de acuerdo a este formato de PPP, en realidad lo que uno puede ofrecer, y Uruguay se adhirió, aprendiendo la experiencia y los errores cometidos por otros países que empezaron antes, en Europa y algunos en América Latina, de no cometer el error de transferir riesgo de demanda al inversor privado. Uruguay ni en la parte educativa, ni en la parte de ferroviaria, ni en la parte de los otros proyectos transfiere el riesgo de demanda, porque se aprendió, por lo menos por ahora, que en realidad transferir el riesgo de demanda cuando hay un montón de componentes que el privado no maneja no es un buen negocio, porque que le vaya mal al privado para el Estado y para el Uruguay no es buen negocio tampoco. Entonces, por eso, como decía Mario, insistía, es un pago por disponibilidad. Lo único que se tiene que certificar es que ese centro esté disponible. Si después no hay alumnos para ese centro, no es problema del privado. Y lo mismo sucede, en eso mismo se aplica para la parte de las carreteras y la parte del ferrocarril. Quiere decir que Uruguay adhiere al sistema de no transferir riesgo de demanda al privado, con lo cual es una ventaja muy grande en la comparación internacional. Y otro tema importante, disculpa que te estamos bombardeando, es que la parte educativa, es decir, los docentes, los adscritos, eso es siempre de la parte pública. El privado lo que hace es la operación del edificio. ¿Estamos de acuerdo? Y a los 22 años, luego de la construcción, pasa a la órbita pública. Bueno, muchísimas gracias por todas las aclaraciones, vienen súper bien. Ya estamos cerrando prácticamente el webinar, solamente tengo una pregunta más. Yo desde Conecta Américas, dado que nosotros más que nada nos dirigimos a las pymes, preguntarles si hay alguna posibilidad, alguna forma de que la pyme también se inserte en estos circuitos, en estas, digamos, licitaciones de alguna manera, tal vez como proveedoras. Dejo la pregunta y después ya vamos cerrando esta capacitación. Sí, yo te diría que sí, efectivamente. Uruguay 21 en este caso, y nosotros tenemos un cometido. Uruguay 21 tiene un formato parecido
al que tienen otras instituciones y agencias en el resto del mundo y de la región también. Nosotros nos enfocamos como cometido en el apoyo a la inversión extranjera, porque hay otras instituciones, organizaciones locales que apoyan a la inversión local, y también en todas las exportaciones. Pero en este formato que nosotros tenemos de apoyar al inversor extranjero, apoyamos toda la cadena, al inversor más la cadena de proveedores, con lo cual también nos interesa apoyar, y así como en otras inversiones, como pasó en el sector forestal, que vinieron de empresas, grandes plantas de celulosa y son miles de millones de dólares, han venido con ellas muchos proveedores. Y en este caso es el típico caso donde en infraestructura no solamente viene la empresa que invierte, que financia, que promueve, que diseña las empresas de ingeniería, sino también vienen los proveedores asociados con ellos. Y obviamente, para nosotros, para Uruguay, lo que nosotros nos enfocamos no es un tema de cuánto dinero nos interesa que venga del exterior, sobre todo nos interesa cuánta tecnología, cuánto know-how y cuánto empleo puede generar las empresas del exterior. No es un tema de dinero, sino un tema de qué es lo que nos aportan las empresas del exterior. Bueno, muchas gracias. Tengo una preguntita más que apareció recién, creo que se refiere a la moneda en la cual los pagos se pueden realizar, si puede ser un mix, si puede ser dólares o pesos uruguayos, bueno, no sé cuál sería la aclaración. Sí, mirá, el pago puede ser 50% en dólares y 50% en unidad indexada, ¿está bien? Y hasta ahora, la unidad indexada, digo, lo tiene que explicar un economista, ¿no? Pero involucra todo lo que es el tema, ahora voy a explicar un poquito. Y hasta el momento, las dos ofertas que abrimos fueron en unidad indexada, pero se le da la posibilidad de que 50% sea en dólares. Juan. La unidad indexada en realidad es un instrumento muy potente que se hizo. Uruguay tiene una moneda muy fuerte. Después de las crisis que mencionábamos en aquellos 90 y los 2000, nosotros importamos un montón de crisis regionales y que venían del resto del mundo. Después de eso, Uruguay aplicó, entre otras cosas que mencioné, esto no lo mencioné, lo menciono ahora, adoptó una serie de criterios sugeridos por los organismos internacionales. Entre otros, copió la muy buena experiencia chilena, que es lo que tiene que ver con especificación de la economía, el desacople de el endeudamiento en dólares y tasa de interés en dólares y la generación de valor en Uruguay en pesos y para que no hubiera, digamos, ese desfasaje, pero a su vez con eso es la generación de una unidad indexada. Nosotros casi te diría, porque como lo hizo Uruguay fue a principios de los 2000, se generó una moneda que es la UI, que es no digo una copia, pero fue inspirada en la unidad, la UF que tiene Chile, y que básicamente genera, digamos, una potente forma de financiamiento. De hecho, muchas de las empresas que financian estos proyectos de infraestructura ni siquiera piden el financiamiento en dólares. Con el financiamiento del UF es suficiente garantía, en este caso en UI, en el caso de Uruguay. Pero también está la posibilidad, como decía Mario, de hacerlo en dólares si a la empresa le interesan parte en dólares y parte en UI. Perfecto. Bueno, la verdad, Mario y Juan, muchísimas gracias hoy por estas explicaciones, por este tiempo en explicar la temática. Agradezco también a quienes se conectaron a este webinar organizado por Conecta Américas y Uruguay 21. Lo estoy grabando, así que después editaremos el material y lo vamos a subir a nuestra academia. Así que muchísimas gracias nuevamente. Los dejo para que ustedes también se despidan y seguramente más adelante haremos alguna otra capacitación. Bueno, muchísimas gracias. Los estamos esperando. Exactamente. Bueno, que tengan todos buena tarde. Gracias.